Queridos amigos y amigas del canal Somos Alma, una semana más con todos vosotros dispuestos a pasar un rato muy agradable con personas que nos aportan mucho, que saben mucho, que tienen pasión por lo que hacen y lo contagian. Gracias por vuestras suscripciones, por vuestros likes, por todos vuestros comentarios siempre tan bonitos, tan cariñosos. Y hoy tenemos con nosotros a Diego Claramonte. Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. El placer es mío, Luján, porque hoy es un día muy especial para mí, ya que, pues gracias a vosotros, pues yo comencé a hablar sobre las ECM y lo que me ocurrió. O sea, todo en parte gracias a vosotros, a veros aquí en vuestro canal. ¿Y quién me iba a decir que un día pues yo iba a estar yo aquí? Así que el agradecido soy yo por darme esta enorme oportunidad. Pues gracias a ti, Diego. Diego es una persona que tiene pasión, totalmente pasión por todo lo que hace, se entrega en cuerpo y alma y eso hace que transmita, porque es diferente una persona estática que una persona que lo vive. Y Diego vive todos estos procesos a través de la investigación, porque siempre busca ir a más, ¿no? Ujú. Y él es director y conductor del canal de YouTube Fenómenos Extraños y también es coeditor de la revista Fenómena en español, siempre trayendo a la palestra esas cosas que no podemos comprender, pero que ocurren. Pero además de todo esto, vamos a empezar por su experiencia cercana a la muerte. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Bueno, pues habría que retomarnos primeramente, antes de la propia experiencia que ocurrió el 27 de noviembre de 2014, habría que retomarse al año 2011, cuando ya me detectaron una serie de arritmias cardíacas, pues que iban a afectar a mi modo de vida hasta tal punto que, pues prácticamente por sentarme en una silla, me disparaban las pulsaciones, me daban una serie de taquicardias, ya que afectaban al sistema eléctrico del corazón. Por suerte no llegaron a afectar al sistema más mecánico, al sistema más físico, pero sí que la parte eléctrica se vio severamente afectada y dañada. Y bueno, pues llegaban las pulsaciones en muchas ocasiones a más de 200 pulsaciones, incluso 250, pero este 27 de noviembre de 2014, pues superaron todos los límites habidos y por haber. Me hicieron muchas veces la RCP, porque incluso tenían que Perdona, mantenerme. digamos que la RCP, que tú ya tienes esos términos tan por la mano, ¿no? La Sí, reanimación cardiopulmonar, ¿no? sí, me lo hacían hacían una técnica cuando yo iba a UCI, porque he ido muchas veces, he ido al centro de vitales del Hospital Miguel Servet, que es donde allí estás en el hilo. O sea, ahí, si entras ahí, estás en el hilo, porque yo la primera vez incluso que entré, vi como una persona acababa de fallecer, otra que estaba con un ictus, que le estaban haciendo la intervención allí mismo, otra que le estaban practicando el masaje cardiopulmonar. Imagínate, pues yo entrando ahí diciendo, hostia, me acojoné, la verdad, la primera vez me acojoné. Y bueno, pues muchas veces me hacían las placas y era una técnica para volver a que mi corazón volviera a latir de manera normal. De hecho, yo con el tiempo aprendí ciertas técnicas de respiración para controlarme yo mismo estas taquicardias, pero en aquella ocasión no funcionaba nada. O sea, aquel 27 de noviembre de 2014 yo me estaba dirigiendo a clase, estaba estudiando
un grado superior sobre diseño industrial en el Instituto IES Virgen del Pilar, cuando pues subiendo las escaleras a mi paso, o sea, mis pequeños pasitos, porque no podía subir de manera abrupta ni corriendo, tenía que ir un poco a mi ritmo. Y bueno, pues yo estaba yendo a segunda hora y bueno, pues cuando ya llegué al tercer piso, pues ya directamente me noté el cacharrazo, me noté que el estallido y dije, bueno, ya me va a dar. Y justamente me empecé a poner malo, a marearme, a tener sudoración fría y las pulsaciones totalmente disparadas, pero disparadas. Me senté en unos bancos de madera que hay, o sea, imaginaros que hay un hall, ¿no? Cuando subes las escaleras, pues hay un hall y aquí pues hay una serie de bancos donde se puede sentar la gente para esperar, etcétera. Y luego, pues por aquí accedías a la zona de clases. Y bueno, pues yo me senté en el banco y esperando y rezando porque viniera algún compañero o alguien detrás mío que me viera. Felizmente, a los 2, 3 minutos vino un compañero y me vio que estaba con mala cara y me dijo, dice, Diego, ¿te encuentras bien? Digo, no. Dije yo, no. Apenas podía hablar debido a la propia hiperventilación porque estaba respirando rapidísimo y me tocó el hombro y dice, uy, dice, estás malo de verdad. Claro, me vio todas las pulsaciones, solo tocarme el cuello, me vio todas las pulsaciones que las tenía disparadas y ya rápidamente pues fue a avisar al tutor y a los profesores y bueno, pues ya activaron el método de emergencia que tienen en los institutos de que pues cuando había algún tipo de falla cardíaca o algún evento así de que ya requería atención médica, pues rápidamente llamaban a las ambulancias. Yo como tenía mi historial, pues ya llamaron enseguida a una ambulancia especialista en cardio. Y bueno, pues yo recuerdo que tengo que agradecer enormemente, sobre todo a los profesores, que estuvieron constantemente hablándome, que hablase, mirándome si reaccionaba, sobre todo mi profesora Sonia, pues que se quedó al lado mío hasta que vinieron los paramédicos, mientras el tutor y mi compañero incluso estaban debatiendo si no llegaba la ambulancia o yo me ponía peor, pues directamente coger un coche y arrancar hacia el hospital más cercano. Pero felizmente a los 5 minutos estaba la ambulancia, subieron bastante rápido y bueno, pues me atendieron allí mismo, me pusieron el tensiómetro y tal cual me pusieron el tensiómetro, decidieron que ya me iban a atender ahí mismo, que no llegaba al hospital, que era muy arriesgado y que iba a ser la intervención allí mismo, en el propio centro, porque tenía, según vi, 374 pulsaciones, una auténtica salvajada. Y yo recuerdo de ver a los médicos hacer así, como llevándose las manos a la cabeza y diciendo aquí mismo. Y empezaron a juntar los dos bancos que había y ahí me atendieron como si fuera una camilla improvisada. Me subieron la camisa, empezaron a ponerme a subir bombonas de oxígeno y me las pusieron rápidamente y ahí perdí ya la conciencia. Y aquí es cuando ya empezó la experiencia en sí, porque yo en un momento dado ya me veo desde fuera del cuerpo, me veo desde arriba, como si estuviera en el techo, y la primera sensación que yo tuve era de tristeza, porque yo pensaba que me había ido. O sea, yo pensaba, digo, vale, hasta aquí llegó, y pensaba en mi familia, sobre todo en lo mal que le iba a pasar mi madre, que en paz descanse, en lo mal que le iba a pasar mi padre, mi hermano, toda mi familia. Y la verdad que yo estaba triste, estaba bastante triste y la emoción eran multiplicadas por 10. O sea, eran unas emociones que yo no las podía ni controlar. Tengo que decir que yo no vi ningún túnel, no vi ninguna luz, no vi ningún ser fallecido, sino que mi sensación de ECM fue más
extracorpórea. Pero luego, después de esta tristeza, vino una sensación de alegría, de sentirme libre sobre todo, o sea, de sentirme como que me había desapegado de esta sensación física, de estas limitaciones físicas, y como que yo me sentía como que no tenía una forma. O sea, como, no sé si explicarlo, porque mi visión era en 360 grados, solo que me podía enfocar en diferentes puntos, pero podía ver en todos los ángulos. Y yo no me sentía con una forma física visible, o sea, no me sentía energía libre. Y era algo que yo jamás, y yo creo que jamás voy a volver a poder vivir hasta que pase al otro lado. Y es una sensación súper bonita, o sea, súper interesante, que a mí me abrió mucho la mente. Y yo desde ese punto de arriba vi cómo me estaban haciendo la RCP, la reanimación cardiopulmonar, vi cómo estaban con las placas y haciendo el masaje de Las placas pecho. son las placas de desfibrilador, ¿no? Sí, estaban Porque con eso de a haciendo velocidad, ¡pum! sí, sí. Que por suerte yo las he conocido muy bien en más de una ocasión y por suerte esta ECM supuso el principio del fin de mi enfermedad y de poder derrotarla. Eso Ay, también, cuenta, qué también lo digo, maravilla. porque luego con el tiempo, bueno, se enteraron el doctor que me llevaba, que era el doctor Antonio Asó, de la unidad de cardiología del Miguel Servet, y a los 9 días, 10 días ya dijeron de hay que operar ya. O sea, hay que operar ya. Dice, no me la vuelvo, no hay que jugársela más. Dice, Sí. porque hay que operar ya. Dice, vamos a jugárnosla a una carta. Dice, vamos a jugar, hay que jugársela. Dice, porque no puede ser que estés así, porque en cualquier momento te nos vas. Dice, cualquier momento te nos vas. Dice, no podemos jugárnosla a una carta. Bueno, pero continúo ahora con la experiencia, porque es muy interesante luego lo que me pasó después. Es muy interesante porque cuando yo estaba viéndome desde arriba, yo estaba viendo que habían montado incluso los profesores una especie de vigilancia, porque claro, si las clases venían por aquí, tenían que salir por este hall para salir al recreo. Y yo recuerdo que faltaban cerca de 20 minutos. No sé por qué lo recuerdo esto, pero yo sabía que faltaban 20 minutos, media hora para que salieran al recreo, incluso chavales pequeños, gente de la ESO, mis propios compañeros, y yo sé que los mandaron por la zona, por otra zona, para que no interfirieran en las labores de los paramédicos. Y tú lo Y veías desde arriba, esto. yo estaba viendo desde arriba todo el tinglado, yo luego esto fui corroborando toda la información tiempo Sí. después, lo fui corroborando todo, porque yo lo primero que pregunté, nada más volver a clases, me hicieron la RCP y me dijo un profesor sí. Y digo, vale, ya no hace falta nada más. Digo, ya no hace falta que pregunte nada más. Digo, porque fue lo primero que pregunté al primer profesor que vi de los que me llaman a mí. Dije yo, ¿me hicieron la RCP? Sí, no me hace falta saber nada más. Digo, porque yo lo había visto ya desde arriba. Y yo estaba viendo que estaban evitando que los habían cerrado las puertas a cal y canto y nadie podía salir por allí. Y de hecho, abajo en las escaleras me dio por bajar y vi que también estaban evitando que gente subiera arriba. O sea, estaba aquella zona cerrada a cal y canto. O sea, estaba aquello cerrado totalmente a cal y canto. Y yo recuerdo que cuando subí otra vez, pues para ver mi cuerpo prácticamente, es como que viene una oscuridad, como que va agrandándose y me absorbe. Y eso fue una de las cosas más interesantes, porque siempre se aborda esto como algo negativo, ¿no? Pero en mi caso fue algo súper positivo. La sensación de estar en el mejor descanso, en el mejor de mis sueños,
O sea, fueron apenas para mí 6 segundos aquello, o sea, fueron muy pocos segundos, pero fue tal la sensación que yo incluso llegué a tiempo después pensar, digo, igual estuve en el espacio, no lo sé. Digo, pero esa sensación de estar en la más absoluta oscuridad, que yo siempre le tenía miedo de pequeño a la oscuridad, pero yo ahí estaba en mí, vamos, estaba en una sensación de alegría, de paz, estaba en una sensación increíble, totalmente increíble. Y cuando yo desperté, pues estaba ya en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Lozano Blesa, de aquí de Zaragoza, el conocido como Hospital Clínico. Y cuando desperté, yo pregunté la hora y pregunté dónde estaba. Bueno, no pude escuchar bien dónde estaba, pero sí que me dijeron la hora y me dijeron que eran las 4:15 de la tarde. Se habían pasado, imagínate, para mí eso fueron segundos, esa oscuridad. Es que en realidad la experiencia en sí pasó súper rápido, o sea, no había una medición del tiempo como tal para poder valorar cuántos minutos pasaron, etcétera. Porque para mí pasó todo súper rápido. Pero la oscuridad para mí fueron como 6 segundos, pero en realidad fueron más de 6 horas. Entonces me chocó mucho eso y yo estaba, pues imagínate, me despierto y veo que estoy lleno de cables, lleno de bombonas, lleno de máquinas y totalmente desorientado. Y asustado, pues también, por supuesto, porque no sabía ni dónde estaba, no reconocía la zona, yo sabía que no estaba en el Servet porque si no ya hubiera reconocido la zona. Y bueno, pues allí me volvió a dar otra taquicardia supermasiva porque habían traído la unidad de rayos X, la móvil, la habían traído a mi cama por orden expresa de los médicos. Y bueno, pues allí me volvió a dar, volví a perder la conciencia y bueno, ahí ya no pasó nada. Pero cuando ya desperté otra vez, pues eran las 8:30, en torno a las 8:30 de la noche y estaba mi familia alrededor, estaba mi padre, mi hermano, mi madre, que en paz descanse, mi tía. Y bueno, pues yo recuerdo la cara de preocupación y los lloros que se habían pegado mis padres y mi hermano, pues claro, pues que habían casi pierden a un hijo. Y yo recuerdo pues eso, los lloros que se habían pegado y la preocupación que estaban. Y yo lo primero que pregunté, pues, dónde estaba. Y me dijeron que estaba, pues, efectivamente en el hospital Lozano Blesa. Y yo les dije, oye, ¿por qué no me llevaron al Servet? Dice, bueno, en el Servet no tenían camas en aquel momento. Digo, bueno, pero me encontraba allí y bueno, la verdad que esa fue mi experiencia y gracias a eso, después, ya 9 días después me llamaron ya el servicio de cirugía cardíaca, y en este caso de arritmias, el doctor Antonio Asoa, a quien le estaré eternamente agradecido, a él y a su equipo, de que me curaron, me consiguieron prácticamente inhabilitar la arritmia, aunque les costó muchas horas y mucho esfuerzo, pero decidieron jugársela a una carta y bueno, pues gracias a ellos, pues estoy yo hoy aquí contando esta experiencia. Es que no es fácil encontrar cuál es el fascículo aberrante que produce esa descarga, ¿no? Y hay que Mm. cortarlo, y Hay que hay que ir quemarlo. probando, sí, o quemarlo, pero es lo mismo, ¿no? Es dejarlo, y bueno, que no pueda funcionar, que no se pueda disparar con nada. Bueno, pues has vuelto a nacer, porque hay otras personas que Mm. en las fibrilaciones les tienen que poner el desfibrilador interno para que no ocurra. Yo me acuerdo que había estado en los primeros desfibriladores internos que se ponían y era, Ujú. claro, era la primera vez que se ponían y a veces se disparaban, no era nada agradable. Afortunadamente, claro, hoy día ya esto es algo fácil, rutinario
pero en aquella época ponerte unas palas en el corazón que se descarguen cuando Mm, captan no era fácil, era algo nuevo, pero es que te juegas la vida de la persona, ¿no? sí, efectivamente. Y yo recuerdo que las primeras ocasiones que tuvieron que usar el desfibrilador para poder controlarme las propias arritmias, yo recuerdo que además que lo sorprendente es que yo tenía que estar despierto y me estaba viendo todo. Y Mm, yo al final lo tenía tan asimilado que decía, pues vale, lo tenía tan asimilado que decía, bueno, pues, pero la descarga que haces, boom, y el bote que pegas es sí, impresionante. Pero había muchas ocasiones que incluso ni el desfibrilador podía y ya me tenían que meter una medicación en vena, que en cuanto me la metían, me tenían que amarrar y porque si no del mareo me iba a pegar una hostia de campeonato. Y muchas veces ya me ponían un plato al lado, un cubo al lado, porque, bueno, no voy a decir lo que pasaba, pero eh, imaginamos. sí, imaginamos, pero ya era tal el mareo que porque pasabas de un segundo a otro de tener 180, 200 o 200 y pico Sí, pulsaciones y una tensión, que además yo recuerdo aquella vez que la tenía más de 20, la baja, o sea, eso es una completa locura, tenerla más de 20. Y había otra ocasión que también la tenía a casi 21 y bueno, pues pasó de tener a 21 a tener 8 o 9 y las pulsaciones de tener 200 y pico a tener 70 en un segundo, 2 segundos. Pues claro, es una medicación tan fuerte que eso del mareo que te pega una hostia que bueno, que luego siempre te acuerdas. Diego, tu experiencia me trae varias cosas. Uno, ¿en qué te afectó o en qué te cambió la vida? Dos, esa experiencia que podría ser negativa, porque era oscura, densa, tú no la viviste como negativa y ¿No? entonces te planteas lo mismo puede vivirlo una persona y vivirlo como negativo y quizás son esas experiencias negativas de las que hablan tan poco. Ujú, Pero puede ser que es que tú lo vives así, no es que sea así, ujú. ¿no? Podría ser, porque de hecho Bruce Grayson decía en uno de sus libros, si no recuerdo mal, que esta oscuridad cuando aparece se atribuye también a que la persona incluso llega a pensar que la vida es una Matrix y que no tiene sentido la vida. Para mí fue todo lo contrario, o sea, para mí fue como estar en el mejor descanso y como estar en una paz totalmente increíble. Entonces, yo eso me hizo cuestionarme mucho sobre qué representaba todo aquello. Y en cuanto a mis cambios, pues hubo cambios muy significativos. Fíjate que yo antes era una persona que le gustaba mucho quedarse en casa. Pues fue a raíz de esto, ya empecé a salir y empecé a socializar mucho más, etcétera, etcétera. Me volví una persona de pasar ser introvertida a ser incluso extrovertida. Y sobre todo la socialización lo noté muchísimo. La empatía también. A la hora de empatizar, eh, antes me costaba un poco más. Ahora yo enseguida cuando una persona yo la miro, le escucho hablar, yo empatizo con esa persona. Y a veces que hasta me emociono y lloro con la persona también. Y esto me pasa. Y no sé si será porque adquirí un don a la hora de poder escuchar o no lo sé, pero sí que me pasa mucho de que yo empatizo mucho con la persona y también mi intuición la tengo un poco más activa, porque cuando hay un peligro me viene la intuición y muchas veces me ha salvado de cosas gordas, o sea,
incluso de personas que intentaban hacerme daño, etcétera, etcétera. Eso me ha pasado. Y luego también que yo a raíz de esto empecé a investigar mucho más la vida en el más allá, hasta tal punto que yo antes le tenía miedo también, no para nada me pensaba yo irme con una grabadora a grabar psicofonías, y ahora pues soy como Pedro Amorós, pues me voy a los campos, me voy a las casas a grabar psicofonías con el máximo respeto, eso sí, y me parece un mundo tan fascinante que me ha abierto, todo esto de la ECM me lo abrió, y me parece un mundo tan fascinante el que he descubierto, que doy gracias a que me pasó esto para poder ir un poco más allá de lo que es la vida, después de la vida, y de lo que hay de esos registros psicofónicos, etcétera, etcétera. El cambio eso fue significativo, pero sobre todo yo lo que más destacaría es la empatía. O sea, a la hora de empatizar con las personas es mucho más, algo mucho más grande. Incluso hay veces que es superior a mí, prácticamente es superior a mí. Qué bonito. ¿Y qué es para ti la muerte? Para mí es algo natural. O sea, es que fíjate, lo guay de todo esto, Luján, es que todos vamos a pasar al fin y al cabo por lo mismo. O sea, todos vamos a ir al mismo lado. O sea, no sé qué miedo hay a la muerte cuando todos, absolutamente todos, hasta ahora que yo sepa, no se ha descubierto la inmortalidad. Todos vamos a ir al mismo sitio. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Y yo, si después de la muerte hay lo que yo viví, pues que bendito sea. Aunque sea una oscuridad, que no haya nada. Pero bendito sea. Si siento otra vez lo mismo que sentí, yo lo firmo. Pero es que no tenemos que tenerle miedo. O sea, la gente, yo recuerdo que decían muchas veces que tengo mucho miedo a morir, no sé qué. Pero si es que al final vas a ir al mismo lado. Tanto si es ahora como si es ya de viejito, que esperemos que sea de viejito, pues vas a ir al mismo lado. O sea, ¿qué miedo vas a tener a esto cuando vas a ir sí o sí a este sitio? ¿Qué miedo? Y encima, pues, ahora con la apertura que hay, pues sobre todo en cuanto a los estudios que se han hecho, que hay una mayor apertura mental para lo que es la vida después de la vida. O sea, que hay gente que cuenta sus ECM, al igual que yo. No todas son positivas, hay algunas que son negativas, pero claro, no. Si todo el mundo ya coincide en que prácticamente hay algo después, pues es que no sé qué miedo tenemos que tener. No hay que tenerle miedo. Yo creo que el miedo es el desconocimiento, ¿no? A más Exactamente. lo estudies, lo investigues, se convierte en una cosa normal y no tienes miedo y es lo que hay. Claro. Y por eso es muy importante la labor que haces de investigación, de divulgación en tu canal de YouTube, ¿no? En Fenómenos Extraños. Y has entrevistado a muchas personas que hayan tenido experiencias cercanas a la muerte negativas. En este caso no, pero sí que entrevisté a una persona que tuvo una experiencia negativa bastante fuerte, que es José Vicente Iborra, que además estuvo aquí, y que le mando un fortísimo abrazo. Desde aquí le enviamos a los dos a Vicente, a José Vicente Iborra, sí. Y él me contó su experiencia que a mí me puso los pelos de punta. O sea, la verdad me puso los pelos como escarpias. Y generalmente yo no es la primera que escucho negativa, sino que he escuchado muchas más, pero generalmente la gente no se atreve a contar y muchas veces prefieren mantenerse en el anonimato. Y es algo muy triste porque, claro, hay un alto estudio sobre las ECM positivas, pero las negativas no lo hay tanto. También es verdad que a quien le gusta recordar algo negativo, ¿no? A quien le gusta. Pero no hay tanto y quizás
por ahí estaría un poco la clave de saber qué hay más allá. Yo he oído historias de todo tipo, o sea, pero de todo tipo. Incluso oí una historia que me contaron del caso de Juan Oscar Pérez, que era una ECM que se podría denominar como chamánica, o sea, llena de símbolos chamánicos, como la bandera en la montaña, con todo tipo de seres extradimensionales. Era una ECM que se escapa un poco fuera de lo común y que me la contó el doctor, un gran amigo, el doctor Néstor Berlanda, psiquiatra que estudia las abducciones y también está estudiando las ECM desde Argentina, y para mí es uno de los mejores en el tema de las abducciones, sin lugar a dudas. Y me contó esta ECM de Juan Oscar Pérez y yo alucinaba, o sea, yo alucinaba porque digo, qué complejidad tiene todo esto, ¿no? De que ni se podía valorar como negativa, tampoco se puede valorar como positiva, sino que sería algo más intermedio, pero llena de ritualística. O sea, también es verdad que Juan Oscar Pérez tiene un pasado ritualístico debido a su sangre, porque procede de sangre india, entonces tiene, tiene un pasado chamánico, o sea, ya tiene con ya tiene ese pasado en su propia sangre, debido a sus orígenes, que espero algún día poder entrevistar a Oscar, la verdad, espero algún día poder entrevistarlo, pero en cuanto a ECM negativas, yo la única que he podido entrevistar hasta ahora es José Vicente y espero que haya más que se animen a contarla, a decirle que no pasa nada por contarlo, que esto es simplemente para ayudar a otros también a que lo cuenten. Sí, pero fíjate que yo hablaba con José Vicente y le decía que para mí todas son positivas porque de alguna manera cambias de vida. O Sí, eso sea, sí es verdad. lo vivido allá arriba, de una manera o de otra, hace que tú valores la vida de una manera diferente, que busques más significados y que sea diferente, ¿no? Y entonces él me decía que no, pero luego mirando hacia atrás había tenido muchísimos cambios, entre Sí, ellos sí, sí, sí. la meditación, no sé, una serie de cambios importantes en que buscas el sentido de las cosas, ¿no? Y Ujú. bueno, pues en definitiva, tanto unas como otras hacen que cambies de vida, por tanto, bienvenidas sean y no hay que tener miedo. Tú tenías esa visión, pero tú no le tuviste miedo. Para Eh, nada, para nada. y yo me acuerdo en la entrevista al doctor Iben Alexander que habla cuando estaba en el terreno, en el territorio del gusano. Eso Ujú. para mí es negativo, porque es como rastrero, es como... Y sin embargo, él descubrió cómo elevando la vibración a través de la música podía salir de ahí. Entonces se aprendió cómo salir de ahí. Cada vez que iba al gusano, hacía su música, buscaba esa música y salía a otro plano, ¿no? Todos son planos de conciencia, todos son Ujú. planos. Y yo me imagino que a más evoluciones en ese camino de la conciencia, más puedes ir a otros planos y pasarlo mejor, ¿no? Pero todos son fases de la vida, igual que aquí yo creo en la reencarnación, porque me parece que en una vida única de evolución de conciencia, pues es que no nos da tiempo y además es Mm. injusta, totalmente injusta, porque unos sí y otros no, porque unos tienen y otros no tienen posibilidad o viven unos días o unos meses. No, no, y entiendo que me parece justo la, la reencarnación, además de que se ha investigado y hay muchos casos eh, que, bueno, que son sugerentes de reencarnación. Pero estamos en un camino de evolución de conciencia y a más seamos conscientes de esto, pues no vuelves para atrás.
tú vas al mismo plano como mínimo, al mismo plano de conciencia. Entonces, todos son evoluciones por planos. Es como cuando eres pequeño y vas al parvulario y te parece horrible y lloras todo el día porque te han separado de los Ujú. papás, pero luego es un camino de evolución para pasar al siguiente nivel, al siguiente. Bueno, yo creo que eso tiene más sentido para mí, sí. Desde luego, Luján, o sea, no te quepa la menor duda, porque yo voy a decir lo siguiente, o sea, ¿qué sentido tendría la vida si luego después de la muerte no hay nada? O sea, no tendría ningún sentido, para nada, o sea, no tendría ningún sentido. Estamos aquí, yo pienso, y por todas las ECM que me han contado, no fue mi caso, pero yo sí que sé de ECMs donde han recibido un mensaje y yo creo que estamos aquí por algún motivo y muchas veces luego, hablando del tema de la reencarnación, esto ya hablo como investigador del fenómeno paranormal, a veces mal llamado también paranormal, porque se Sí, debería ser más del más allá, pues nos encontramos de que existiría la posibilidad de que esas almas no están trascendiendo precisamente porque se han dejado algún tipo de misión de cumplir en este plano. Y de hecho, una de las preguntas que hacemos nosotros siempre es si tienes alguna misión en este plano que te ha quedado por cumplir para ayudarte a trascender, dínosla. Y bueno, pues nosotros tenemos yo por ejemplo tengo esa idea, ¿no? De que siempre tenemos un aprendizaje y que estamos en estamos continuamente aprendiendo. Y nosotros llegaremos a un nivel superior a base de ir aprendiendo diferentes vidas. Me viene el caso de un chico que en Brasil que nació precisamente con una malformación aquí en la cabeza. Pues este chico, cuando era pequeño, empezó a decir que lo habían asesinado, que lo habían matado y que, pues, bueno, pues descubrieron que con los datos que empezó a dar el chico, descubrieron que la persona que estaba diciendo el niño había sido asesinada precisamente con un disparo aquí, en la misma zona donde tenía la malformación. Entonces, claro, eso ya, estos casos ya te llevan a plantearte muchas cosas de que existiría la reencarnación. O sea, ¿cómo puede saber un niño pequeño que a alguien en una vida pasada le dispararon aquí y cómo lo puede saber? O sea, no lo sabe, no tiene la conciencia aún, no tiene bueno, la conciencia sí, ¿no? Pero no tiene la habilidad aún para buscar información y más de ese tipo de hechos. Entonces, claro, eso ya te lleva a pensar mucho en la reencarnación. Yo soy firme pensador de que sí que existe la reencarnación, pero que a lo mejor para reencarnar de nuestra vida anterior tenemos que dejar una serie de misiones que nos permitirían avanzar a la siguiente vida y al siguiente nivel. Esto a veces pienso que, no sé tú, Luján, qué pensarás, pero yo a veces pienso que esto es como un videojuego, ¿no? Que van sumándote puntos cada vez que vas retomando una vida. sí, yo creo que sí, ¿no? Y siempre es hasta llegar al final del juego con el regreso consciente a casa, ¿no? Y claro, porque fíjate que todas las personas que tienen esas vivencias te hablan del retorno a casa, de sentirse como en casa, de ese amor, la acogida, el sentido de todo, ¿no? Ujú. Y bueno, pues, ¿por qué no? Vas ganando puntos en esa evolución, nadie te juzga, nadie te mete prisa, tienes el libre albedrío como personalidad y puedes decir, pues no quiero hacer nada en esta Mm. vida o no me interesa, pero como alma o sí queda pendiente, con lo cual la siguiente vida va a insistir el alma en que vayas dando los pasos para esa Exacto. evolución, ¿no? Sí, Exactamente. Yo es que pienso en eso, ¿no? De que además
me viene a la mente otro caso, ¿no? De un chico que recordó lo que vivió antes de nacer y que le mostraban dos vidas. Y una era que tenía la vida más fácil, que iba a ser de una familia acomodada, pero que le daba menos puntos. Y otra que iba a ser una vida mucho más compleja, con muchas más dificultades, pero que le daba más puntos. Y claro, el chico dijo, pues bueno, me faltan tantos puntos para tal, yo que soy valiente, elijo esta vida. Y eligió esa vida. Y dice que lo recuerda. Es un caso que me viene a la mente y te hace pensar, ¿no? De que quizás esto, por eso hice la comparación antes de que quizás esto sea como un poco como un videojuego, ¿no? Porque hay casos, por ejemplo, que yo he escuchado que se llegan con un tope y a lo mejor ven a otra persona que supera ese tope, le preguntan a esa persona por qué han superado este tope y les dicen pues que no, que ellos ya han alcanzado ese nivel superior y que ya han alcanzado lo que tenían que hacer en vida, habían cumplido su misión y ya podían elevarse más. Pero y la otra persona pues queriendo acceder a ese tope, pero no le dejaba, le decían que tenían una misión en vida. Por eso digo yo que a veces esto es como que nos ponen una misión a cumplir y luego para poder reencarnar tenemos que ir cumpliendo esta meta o este aprendizaje. Sí, sí, yo creo que eso es así y además que tiene sentido, ¿no? Porque parece ser que antes de venir aquí firmamos como un pacto de lo que queremos hacer. Claro, estamos allá y todo lo vemos facilísimo. En cambio, cuando estás acá, te olvidas de allá y dices, bueno, pero ¿cómo voy a haber pactado yo todo esto? ¿Pero cómo voy a, a tener tantas desgracias juntas? Eso, imposible que yo lo haya pactado. Cuando no te das cuenta que, pues a Claro. lo mejor lo que has dicho tú de los puntos, que te han dicho, vas a ganar más puntos, vas a hacer 2 cursos en uno, yo puedo. Y luego vienes aquí y es difícil, ¿eh? Fíjate, es que esto me viene a la mente un caso que me contaron, porque claro, ¿qué pasa con los casos de la gente que lamentablemente intenta hacer lo que no se debe hacer y es hacer, como digo yo, hacer trampa para ir al más allá? Pero me llegó un caso que me sorprendió mucho y que parecía ser que lo tenía así pactado esta mujer que prefiere mantenerse en el anonimato, porque ella pues intentó hacer este acto y bueno, ella como yo no vio ningún túnel, no vio ninguna luz, pero sí que vio a dos seres celestiales como que estaban esperándola, ¿no? Y que le fueron mostrando diversos sitios y bueno, decía ya que se sentía súper alegre y súper feliz, pero que en un momento le dicen, se paran en un sitio, le enseñan el Valle de los Suicidios, que no sé, si no YouTube nos pone la X, le enseñan el valle, el famoso valle, y le dicen, uy, se me desactivó el micrófono. No ha sido YouTube, ¿eh? Bueno, le decían que si lo vuelves a hacer, Sí. vas a ir aquí y no lo vas a pasar nada bien. Desde entonces esta mujer cambió su chip de vida hasta un nivel, vamos. Y yo me pregunto, ¿y si esto estaba pactado a lo mejor para que esta persona luego tuviera ese acceso a ese aprendizaje? Claro, eso es que eso no se sabe tampoco. Yo lo que sí que he visto que personas que se han intentado ir de esta manera, si tienen una experiencia cercana a la muerte, no lo vuelven a repetir. Eso es verdad. Y cuando vuelven, yo tengo una persona que no recuerda, pero algo le ha pasado.
porque ha vuelto y estaba en muchas peores condiciones que antes, porque vuelves y es el dolor, te encuentras con el dolor de la familia, aparte de las circunstancias que ya son las mismas que te habían hecho que te fueras, tienes las dificultades del dolor de la familia. Y sin embargo, este chico dio un cambio tan impresionante, tan bonito, que dices, pues sí. Es como que algo te dice, hey, amigo, espabila. Como que algo Sí, te mete la llama y te dice, espabila, cambia. Tienes que cambiar. Es, y entiendes que todo tiene sentido y entiendes que nadie te está juzgando, eres tú mismo el que te has comprometido a y tienes que hacerlo. sí, exactamente. Es que me están viniendo un montón de casos ahora a la mente que he ido algunos estudiando y recordaba uno de hace años que lo vi, además en un vídeo, de que le decían a un chico, somos el producto de tu propio pensamiento, los propios demonios que él tenía y que eso le hizo cambiar, ¿no? También un poco, fue como el mensaje de cambio. Y hay otro caso también que yo escuché que también era lo mismo, ¿no? De que eh, le trataban de dar un toque de atención y decirle, no vayas por ahí, nosotros somos creación de tu propio cerebro, o sea, de tus propios pensamientos. O sea, pero no debes ir por aquí. Y le decían eso, y bueno, eh, la persona pues cambió totalmente, incluso de modo de vida. También se dedicó a la meditación, que esa es otra cosa que suele pasar mucho a la Sí. hora de las ECM. Suele pasar que se dedican más a la espiritualidad o a la búsqueda de respuestas del más allá. Y bueno, pues en este caso, pues el chico se centró mucho en la espiritualidad, pero muchísimo. Tú en tu investigación has encontrado diferencias entre las personas que tienen una ECM de manera natural a las de que son provocadas pues por psicofármacos o por drogas o por lo que sea, psicotropos. Mira, yo antes, te voy a ser sincero, Luján, yo antes pensaba que, por ejemplo, las personas que se querían quitar la vida, pues yo pensaba que todas tenían una ECM negativa, pero mi sorpresión fue cuando me llegó uno de los casos que he contado, que Sí. no son negativas todas. Entonces, ahí me llevé un sorpresón bastante grande y dije, qué complejo, ¿no? Es esto de a veces de las experiencias cercanas a la muerte. En mi caso, y hablo en mi caso, no he encontrado al menos una gran diferencia. Siempre cada una es particularmente de una manera u otra, pero siempre tienen muchos elementos en común. Yo hasta ahora, porque también no llevo pocos años, ¿no? Pero llevo bastantes años, pero no tantos como otros. Y bueno, pues yo tengo que ser sincero, yo hasta ahora no he encontrado, que puede que encuentre, pues puede, pero yo hasta ahora no he encontrado ninguna diferencia. Yo antes tenía unas creencias que se han venido abajo cuando me han llegado diversos casos que directamente pues me han hecho cambiar mucho de mi manera de pensar y de parecer. Y he descubierto, como lo que digo siempre, toca volver a empezar de cero y volver a reestructurar un poco a veces un poco todo. Tengo que ser sincero, yo hasta ahora no he encontrado ningún cambio. Antes te hubiera dicho que sí, pero ahora te tengo que decir que no. Pero igual tienen un cambio de sentido de vida
hacia a tener una vida con Eso sí, significado? eso sí. O sea, prácticamente de que muchos se convierten a la espiritualidad. O sea, muchos tienen un cambio de que ya no vuelven a hacer, en el caso de que hablábamos, ya no lo vuelven a hacer, y muchos, por ejemplo, incluso cambios de vida completamente. Me viene el caso de una chica carnicera que tuvo una ECM debido a que se pegó un corte con una máquina de cortar carne y esto se le infectó y bueno, pues tuvo una infección grave que le provocó la propia ECM y estar pues prácticamente fallecida. Desde entonces, pues esta chica pasó de ser de comer, que antes comía carne, a convertirse en vegana y tener que dejar su trabajo, porque no le encontraba mayor sentido a, a cortar carne, o sea, no quiso más. Entonces yo sí, en eso sí que he visto eh, en los cambios de personalidad, cambios de visión de vida, sí que he visto cambios, muchos. Pero repito, cada uno tiene su caso particular. Entonces, claro, eso lleva también a que tengan diferentes cambios en diferentes ámbitos y que incluso los malos hábitos, como puede ser en algún caso de incluso de sobredosis, etcétera, pues que se los quiten, o sea, se les vaya, no quieran hacer eso nunca más. Claro, también hay la polémica, ¿no? Con los casos de sobredosis y todo eso, hay mucha polémica con eso, pero yo en eso sí que he encontrado eh, a la hora de cambios después, pero lo que es la experiencia hasta ahora no. Lo que es la experiencia en sí, hasta ahora no, pero claro, cada uno tenemos nuestra propia experiencia. Yo, por ejemplo, no vi ni cielo, ni infierno, ni nada de eso, sino que me dediqué a verme desde arriba, ¿no? Como si fuera una sensación extrasensorial. Pero las sensaciones eran las mismas que una ECM positiva. Sin embargo, otras personas tienen una ECM que ven lugares celestiales, ven seres fallecidos, incluso personas que están a punto de reencarnar y les dicen este mensaje que estoy a punto de volver al plano terrenal y bueno, cada uno tiene su propia ECM, pero yo ahí no he encontrado, en cuanto a sensaciones y todo eso, no he encontrado grandes diferencias. Eso no quiere decir que las haya. O sea, posiblemente a lo mejor tú, Luján, los has encontrado o cualquier otro. Pero luego sí que a la hora de los cambios en la vida sí que encuentro eso, ¿no? De que cómo cambian, etcétera, y cómo dejan hábitos que antes hacían, etcétera, etcétera. No sé Ah, si me he explicado bien, sí, no sé sí, si me sí, he explicado bien a la pregunta que querías. sí, sí. No, muy bien. Oye, y tú que estudias tanto los fenómenos ovnis, eh, entendemos que hay vida en otros planetas y esas otras personas están aquí conviviendo con nosotros o simplemente están en naves, llegan, hacen lo que tengan que hacer, se van. ¿O puede ser una persona normal con la que estemos hablando? Bueno, pues aquí voy a hacer una pequeña aclaración, porque esto sobre todo hasta los años 70, se creía que pues venían de otros planetas, etcétera, pero ya a partir de los 70, sobre todo a partir de la aparición de John Keel o también de otros investigadores, ahora por ejemplo tenemos a José Antonio Caravaca, al propio Néstor Berlanda, que pues, o Salvador Freixedo, que también fue uno de los que hizo este cambio aquí en España, sobre la posibilidad de que estos seres en realidad sean seres interdimensionales. Es decir, que no estén en esta misma dimensión, sino que estén en otra y que incluso pues, su mismo hogar sea la Tierra, pero en otra dimensión. Son estas posibilidades que se están barajeando más y que, bueno, pues yo sí que hay una cosa que te quiero comentar, Luján. Yo estoy encontrando muchas similitudes entre fenómeno de abducción y fenómeno ECM. Y esto lo Yo hablaba con también. Néstor, Qué bien, perfecto.
estoy encontrando muchas similitudes porque los cambios suelen ser prácticamente similares, muy parecidos, muy parecidos. Y muchos abducidos han tenido posterior ECM. Por ejemplo, Juan Óscar Pérez fue abducido con 10 años, se metió en una nave porque había perdido su caballo y se metió en una nave en búsqueda de su caballo. Lourdes Montes, por ejemplo, también, que ella fue abducida con 10 años y a los años, a las décadas, tuvo una ECM también por cardiopatía. Hay muchos casos, de hecho se ha encontrado otro caso en el mismo pueblo que Lourdes. Hay otros que también pues me están contando, pero también se quieren mantener en el anonimato, que pasa lo de siempre. Pero volviendo otra vez a la relación que tú estabas comentando sobre el tema de los extraterrestres. Yo cada vez pienso más de que es todo una mezcla, porque yo pienso que quizás esto es una teoría, idea que dimos y que se está incluso valorando, por muy loca que sea, de que quizás en ese otro plano esté todo mezclado. O sea, estén seres criptozoológicos, porque también hay visiones de estos seres, también seres extraterrestres, humanoides, etcétera, porque además es un fenómeno que se adapta, otra similitud que hay con las ECM, se adapta a la cultura del lugar. O sea, no es lo mismo que ver un ovni aquí en España o en los países nórdicos que verlo en Malasia. En Malasia, los seres extraterrestres son seres que son como duendes, de 15 milímetros o de 15 centímetros. Son diminutos. Y característicamente las personas malayas, las personas del sureste asiático, son de bajita estatura. Luego aquí, pues aquí vienes a Europa y sobre todo en los países del norte son los llamados nórdicos, los humanoides nórdicos, seres de más de 2 metros, de incluso de 3 metros, que bueno, pues se ven, ¿no? O también en Estados Unidos. Esto pasa. Entonces, claro, si el fenómeno se adapta a nuestra cultura, como pasa en los ovnis, se está descubriendo que está pasando, y en las ECM esto pasa, porque también nuestra propia creencia, nuestras religiones interfieren mucho a la hora de luego tener una ECM, que es lo que vamos a ver o lo que es lo que vamos a interpretar. Entonces, claro, es como yo me pregunto, esto se lo preguntaba a John Keel hace ya unos años cuando hizo la teoría del superespectro, y si el fenómeno se adapta a nosotros, monta el circo, monta el teatrillo, para que luego nos deje con la cabeza loca y luego desaparezca, así como si nada. Digo, esto es muy interesante. Yo cada día estoy encontrando más similitudes y bueno, ya no digamos con el fenómeno paranormal. O sea, de hecho, muchos abducidos han sufrido fenómenos poltergeist, fenómenos paranormales en su propia casa durante días y días. Y conozco casos, por ejemplo, el caso de un policía en Argentina que habló conmigo, Sergio Pucheta, que le mando un fuerte abrazo también a Sergio. Pues habló conmigo y me lo dijo. Dice que que durante días sufrió fenómenos poltergeist, que las puertas se abrían, se cerraban, etcétera, en su casa cuando se sabe que tuvo un caso de abducción y que incluso pues estaba estando de servicio. Pues bueno, son casos, ¿no? Y luego también los estudios que hizo Gary Nolan, que de las alteraciones cerebrales en los abducidos, que luego esto llevaría también a que la posibilidad de que hubiera, esto es muy loco lo que voy a decir, pero lo voy a reducir un poco brevemente. Esta teoría también la desarrolló Néstor Berlanda, que le mando un fuerte abrazo también, y llegaron a plantear la posibilidad si las ECM y las apariciones OVNI modificarían nuestro ADN, de tal manera que nosotros estaríamos creando linaje a las personas que vienen después. Esto está basado en los estudios que hizo Gary Nolan de la Universidad de Stanford y es un estudio completamente bestial
de que, bueno, yo recomiendo leerlo, recomiendo investigarlo y leer sobre todo lo que Néstor desarrolló, porque es bestial, o sea, te deja pensativo y descubrieron eso, ¿no? De que quizás a lo mejor esté modificando nuestro ADN, modifique nuestro cerebro, como también planteaban Alejandro Parra y Gustavo Cía con el Instituto Alipsi, y bajo el estudio de Hilda Moura, que hizo un estudio también en los años 90 que también es bastante interesante. Bueno, el caso es que descubrieron que quizás por ahí, esto es una hipótesis, pero quizás por ahí explicaría la aparición de mediums, la aparición de gente con diversas clarividencias, etcétera, etcétera. Y si a lo mejor el fenómeno como tal modifica nuestro ADN. Es que es muy loco, ¿no? Y esta es otra similitud. También, si la ECM, con el contacto con lo que haya, sea que haya del fenómeno, o la abducción con lo que sea que haya, pues esté modificando nuestro ADN de tal manera que luego creamos linaje. Entonces es muy loco, pero te incita a pensar, ¿no? Te dices, ¿y si pudiera ser verdad? Pero es que es muy interesante y como para estudiarlo, porque para mí yo creo que también las personas que habéis tenido una ECM podéis haber cambiado el ADN. Es una teoría, pero ahí está, ¿no? Bueno, el tema es apasionante, pero yo creo que es para un nuevo episodio que podamos dedicarlo al tema puramente y bueno, ya decirte que para acabar, ¿quieres decir alguna cosa a las personas que nos están viendo y escuchando? Pues sobre todo que se animen a contar, que no tengan miedo a contar las experiencias que tienen, porque al fin y al cabo son experiencias que tenemos y algunas son muy personales. Entiendo que muchas personas quieran mantenerse en anonimato porque siempre está ese tabú de, de que te van a juzgar y demás, pero hay que dejarse de ello. Ahora mismo estamos en un ambiente, en un tiempo en el cual cada vez más científicos se están animando a estudiar este tema y si se están animando es porque hay algo más. Y quizás vuestra experiencia pueda servir para, como por ejemplo a mí muchas otras me han servido para poder cambiar mi modo de visión y aprender un poco más sobre las ECM y lo que hay en el más allá. Y si a lo mejor pues estas experiencias, algún otro investigador como yo, como Luján, como quien sea, pues nos ayudan a tener otra comprensión mucho más cercana a lo que es el fenómeno. Yo animo a todo el mundo a que lo cuenten sin miedo, sea positivo, sea negativo, sea nihilista, o sea, que lo cuenten, que se animen y sobre todo que investiguen, porque pese a que nosotros hayamos hablado ahora de estos temas con una cierta base científica, pues no significa que a lo mejor tengamos razón. Quizás a lo mejor dentro de 10 años se descubre algo que va contrario a lo que nosotros pensamos. Por eso yo animo también a que si nos ve algún científico, que investigue, que nosotros podemos estar equivocados y que investigue. O sea, que investigue. No porque yo lo diga significa que lo tiene que decir Dios, sino que investigue y que con sus investigaciones llegue a sus conclusiones. Es lo que yo siempre digo a todos mis seguidores, que investiguen, que lleguen a sus propias conclusiones, que luego me den la razón o no, pues bueno, pero sobre todo animarles a que vayan un poco más allá y a toda la gente pues que haya vivido esto, que no estáis solos, o sea, no estáis solos, hay gente que lo estamos estudiando, que otros lo hemos vivido y que pues somos muchos y muchas veces se organizan reuniones, se organizan incluso eventos donde nosotros compartimos estas experiencias y pues no estamos solos, o sea, directamente, no estáis solos. Animaros a contarla, animaros a salir en cámara, porque esto quizás a lo mejor a otra persona
te dice, pues mira, me ha llegado al corazón, vamos a animar voy a animarme a contarlo yo también. Entonces, esto es como una cadena. Entonces, si nos vamos animando a otros, si vamos sumando, al final llegaremos a una conclusión. Así que, amigos, animaros, contarlo. Muchas, muchas gracias. Y además que cuando se cuenta y se cuenta públicamente es cuando empieza el cambio. O sea que adelante y muchísimas gracias, Diego. Y seguimos hablando otro día de esos temas tan interesantes que Cuando tienes en quieras. el bolsillo. Cuando Gracias. quieras. Gracias.